Noticias a debate, Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finis Terrae, Aurea Tlatoa, investigadora del área social de signos vitales. Vanessa, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Sí dije bien el nombre de la universidad, Vanessa? Sí, la Finisterrae de Chile. Muy bien, es que me han puesto varias frases aquí difíciles de pronunciar. Espero haberlo dicho bien. Vanessa, a ver, esto ya había pasado a principios de la década pasada. En Arizona, la entonces gobernadora republicana Jan Brewer promovió la ley SB 1070 que pues es muy parecida a esta ley SB 4 del estado de Texas, porque convertía a todo funcionario de Arizona en una especie de agente migratorio con capacidad de detener y de deportar a cualquier persona sospechosa de ser migrante, sospechosa hasta por el color de piel. O sea, si ven una persona con piel morena, ya, es un migrante ilegal. Vanessa, esto ya pasó en 2010. ¿Es una copia de esa ley de Arizona? Sí, efectivamente, Juan Carlos, este tipo de intenciones de ley han existido en varios estados. Una de las más importantes fue esta ley en Arizona, pero que al igual que otra que se llamaba Muéstrame tus papeles, al final, después de varios cortes legislativos y del análisis de la Corte, fueron rebotadas o rechazadas por lo mismo que está ocurriendo con esta, que contraviene lo que siempre han sido las declaraciones de la Corte. Y es que el tema migrante es competencia de la ley federal, no de los estados. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones que repercuten en la política internacional de Estados Unidos y en intereses como son las buenas relaciones con los vecinos, la economía, la seguridad, y es por eso que no cada estado puede estar llevando una política diferente que además ocasiona lo que está pasando hoy, un desastre, Juan Carlos, que es lo que está ocasionando esta ley, porque los migrantes viven en un estrés constante en el cual no saben qué es lo que va a ocurrir. ¿Hay algún problema ahí con el audio? ¿El mío? Ya. Y bueno, más allá de esto, también es una ley que tiene implicaciones para México, dado que dice que va a regresar a cualquier migrante a México. México tiene una soberanía que no puede ser violada porque se le ocurra a un estado en Texas, al estado de Texas, y por lo tanto puede decidir no continuar con un proceso de recepción de Bueno, un Vanessa, ciudadano que no sea no tengo mexicano. comunicaciones, no alcanzo a escuchar. Ojalá me puedan marcar otra vez de la producción para el regreso del audio, por favor. Hacemos una pausa mientras recupero la comunicación. Vanessa, no alcancé a escucharte, la audiencia afortunadamente sí alcanzó a escuchar. Sí, sí, estaba yo ahí, si Juan Carlos no me oía, o si la audiencia. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Megafuerza Debate. Estamos con Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finis Terrae de Chile. La doctora se incorpora, la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora. Aurea Tlatoa, investigadora del área social de signos vitales. Aurea, esto que está pasando en Texas y que está pasando en Estados Unidos es una probadita de lo que nos va a pasar, y digo, y hablo en plural, a los mexicanos si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos el próximo año. Bueno, que este año y el próximo la asume. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buen día, y buen día a las doctoras Gloria y Vanessa. Yo creo que abiertamente Donald Trump ha declarado su postura respecto a la migración, que fue su discurso más centrado durante su campaña y durante su administración incluso anterior, de tal forma que pues México se vio presionado incluso a nivel de acuerdo firmado, que digamos que es el origen de este programa que conocemos como el NPP, y es la obligación de México de contener la migración bajo el supuesto de que no se hicieran, digamos, algunas presiones arancelarias. Entonces, yo creo que sí es importante definir que esta parte, como bien decía la doctora Vanessa, sí es un indicio más de discriminación. Incluso es, dado esta propuesta de ley, pues es una violación, de acuerdo a que si se toma en cuenta el perfil racial de las personas, es una violación a la cláusula de igualdad de protección igualitaria. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta las implicaciones de esta ley estatal, que como también decía la doctora Vanessa, está regida en este caso o impulsado por el gobernador de Texas. Sin embargo, pues toda la política migratoria tendría que ser avalada o construida incluso pues a nivel federal. Entonces, de cualquier forma, es muy lamentable, que la construcción de la política migratoria esté basada en la seguridad nacional, puesto que pone al migrante como un criminal. Sí, Gloria Siria Valdés, ya ha habido antecedentes de que cuando Estados Unidos endurece su política migratoria, lo que inmediatamente provoca es que hay una ola más fuerte de personas intentando cruzar hacia los Estados Unidos antes de que la cosa se ponga peor. Es decir, este tipo de acciones, este tipo de decisiones de autoridades locales y federales de los Estados Unidos en otros momentos, en otras coyunturas, ha provocado que en lugar de bajar la población migrante, incremente. Gloria, ¿pudiera pasar esto en Texas? Y no solamente eso, Juan Carlos y colegas, buenas tardes. También hemos presenciado, al menos aquí en el estado de Sonora, la llegada de cientos y cientos de personas procedentes de Estados Unidos, en el caso de Arizona, cuando se agudizó la política antimigrante en el 2010-12 con la ley SB 1070, que aunado a la política económica muy mala en Estados Unidos, cientos de personas, familias enteras o familias fragmentadas tuvieron la necesidad de regresar a Sonora. A mí me gustaría puntualizar las consecuencias que trae este vaivén. Está asustando gente en el estado de Texas, está causando confusión, qué va a pasar y qué no va a pasar. Sí, pasa por unas horas, luego se cancela. Hay una gran incertidumbre y se perfilan grandes complicaciones. Sí, ciertamente esta iniciativa de ley está en un contexto político electoral de migración, donde los republicanos han magnificado el tema migratorio. Hay una violación sistemática a los derechos humanos de quienes están solicitando refugio y se les convierte ahora o se les puede convertir en delincuentes, exponiéndolos a un perfilamiento racial que podría afectar al 40% de la población tejana de origen latino. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le va a hacer un policía local o estatal? No está claro, no están entrenados. ¿Cómo le va a hacer un policía
cuando detenga a una persona por su perfilamiento que radica en Texas, que tiene pendiente su actualización de residencia permanente porque la está renovando y ahorita están atrasados como un año. ¿Cómo le va a hacer? ¿Lo va a detener aunque muestre que tiene su residencia y que está vencida, pero que muestre su papel de que está en proceso de que le llegue la nueva? ¿Cómo le va a hacer también las personas que tienen permiso para trabajar en Texas y que está vencido y que están esperando le llegue la renovación? ¿Cómo va a actuar la policía local? Pero sobre todo, colegas, Juan Carlos, ¿qué va a pasar cuando un migrante que no tenga documentos está siendo víctima de una situación por medio de delincuentes? El migrante no va a poder llamar a la policía por miedo a que se le detenga. Es decir, la víctima va a tener miedo porque si le habla a la policía local o estatal va a ser detenido porque no tiene papeles regulares para estar en Estados Unidos. Entonces los delincuentes se van a servir con cuchara grande. Esto va más allá de los aspectos políticos y económicos, Juan Carlos. Sí, ya nos decía Vanessa Gloria Siria que está en suspenso esta propuesta legal del gobernador Greg Abbott de Texas. La Corte Suprema la autorizó, entró por unas horas esta semana, una Corte de Apelaciones la suspendió, pero bueno, ahorita ¿en qué estatus se encuentra esta legislación? En este momento, ¿en qué estatus se encuentra esta propuesta, Vanessa? Sí, pues la tenemos ahorita en stand-by, ¿no? Está en discusión. Sí. Lo que esperamos y lo que sería jurídicamente más correcto es actuar como se había hecho en el pasado con este tipo de leyes, es rechazarla debido a que es una competencia de la ley federal tratar los temas migratorios. Pero el daño ya está hecho, Juan Carlos, ¿no? Porque porque no, ahorita han sido horas, pero ya lleva meses esta ley desde el 18 de diciembre ha estado en discusión. ¿Qué va a pasar con los migrantes, no? Porque además es una ley poco clara, como decían las colegas, desde el tema que se presenta como no resuelto y no aclarado de cómo se va a perseguir por sospecha, cuáles son las sospechas de que si entró ilegal o no un migrante, y por otro lado el tema de qué van a hacer cuando México se niegue, como lo ha dicho y lo ha dicho muy bien la canciller Bárcena, a recibir a ciudadanos que no son mexicanos. ¿A dónde los van a llevar? Porque además los lugares de albergue para los migrantes los administra la federación. ¿Y cómo entienden las propias policías, que ya hemos visto declaraciones? Esta misma ley es un desastre. Hay policías mucho más pro derechos que dicen que no se preocupen, ¿no? Que no va a ser una cacería de brujas, y hay otras que dicen que hay que reforzar esta ley porque ayuda y abona a la seguridad de los estados. Entonces, esto también lo que nos dice es que aunque esté en stand-by y está en espera del fallo final, ya tiene a las personas en un estado de shock, de nerviosismo, tanto a los migrantes como a las autoridades, y bueno, mal de muchos. Quiere decir que nadie sabe qué hacer hoy por hoy con la migración. O sea, no solo es México, es Estados Unidos. Yo me encuentro en Chile y Chile está igual, y de aquí, ¿no? Desde la Patagonia hasta Estados Unidos está hecho un desastre, está incontenible. Están poco capacitadas las policías, está sobrepasados los sistemas, y en época electoral, y más después de estas encuestas donde los norteamericanos hoy ponen en el lugar número 1 para la elección de un presidente, o como lo fue en el supermartes, la elección de un candidato, el tema migratorio por encima de economía, por encima de pobreza, bueno, pues va a ser el gran tema, y vamos a estar viendo estas prueba y error de los estados en los que tratan de darle a la administración Biden, que también ha sido bastante ineficiente en la administración y la gestión de la migración, aunque él se escuda diciendo que la parte republicana no aceptó este acuerdo migratorio bipartidista y que por eso está mal, pero no, aunque lo hubiera aceptado estaría mal. Y por otro lado, el tema
cada vez más ultraderecha de Donald Trump, criminalizando a la migración para obtener votos después de un discurso que ha sido súper bien instalado por él, de que los migrantes son el mal de Estados Unidos, que son delincuentes, que les han quitado el trabajo a los norteamericanos, y una sociedad con miedo acepta criminalizar y acepta incluso la violación de sus propios derechos. En ese sentido, Aurea, ¿cómo ha reaccionado el gobierno mexicano, particularmente en esta coyuntura de esta legislación de Texas, pero también ante la coyuntura electoral de los Estados Unidos, donde el tema de migración pues es una de las agendas más importantes, no solo con Donald Trump, sino también con Joe Biden? Ya vemos que en el informe del Estado de la Nación, en el evento del Estado de la Nación que tuvo recientemente el presidente Joe Biden, pues tuvo expresiones y adjetivos nada políticamente correctos, vamos a decirlo de esa manera, hacia la población migrante. Claro, sí, Juan Carlos. Mira, pues en el caso del presidente de México, el presidente Andrés Manuel, ha sido de rechazo total a esta ley y pues a cualquier ley que en teoría se torne en criminalización de la migración. Es curioso darnos cuenta, no sé si ahí van a estar de acuerdo mis colegas, pero el actuar del gobierno a nivel interno, sí hay una disociación entre una migración ordenada, segura y regular, y digamos la parte interna de cómo se ha llevado a cabo esta migración, ¿no? Estos flujos migratorios, ¿no? Las crisis migratorias, las caravanas migrantes y pues la militarización o las implicaciones de la militarización de, por ejemplo, un instituto tan importante como el Instituto Nacional de Migración, con las facultades que esto implica. Y pues justamente el aumento de quejas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a este instituto, en el sentido de que en conjunto con la ley de la Guardia Nacional, pues no se ha sabido actuar de la forma más adecuada en pro justo de los derechos de los migrantes y de la seguridad de los migrantes. Entonces, la preocupación aquí está latente en el sentido de que justo los derechos de los migrantes quedan un poco a la deriva, porque lejos de que el discurso sea de recibir a los migrantes y de un rechazo a esta ley SB4, en la práctica, digamos, la contención, México la ha entregado a Estados Unidos esta parte de enfrentar la contención migratoria, y bajo un cúmulo de acciones que mediante la Guardia Nacional han hecho. Y con ello, pues se han violado los derechos humanos de las personas migrantes. Sí, Gloria Siria, también en este contexto, en las últimas semanas, hemos visto cómo la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración han realizado operativos, en el caso de la Fiscalía General de la República, para detener a traficantes de personas y también a operadores de autobuses de pasajeros, inclusive a operadores de trenes en nuestro país, que transportan a personas migrantes, y hemos visto por parte de la Guardia Nacional operativos que ellos llaman de rescate de personas migrantes que vienen en autobuses, en vans, que vienen en el tren, y que pareciera una respuesta ante el endurecimiento en el discurso por parte de Joe Biden en el tema migratorio. ¿Seguiremos viendo este tipo de situaciones, Gloria Siria, rumbo a la elección de Estados Unidos? Sí, yo creo que sí seguiremos viendo este tipo de situaciones, y es un buen punto lo que dice la colega que me antecedió, la cual estoy completamente de acuerdo. Hemos estado usando mucho eufemismos acerca de la detención de personas migrantes, usando la palabra rescate. No es un rescate cuando son bajados, a veces por la fuerza, de un camión, de un tren o de un carro. Sí, también hay que decir que no solamente estamos viendo el contexto electoral estadounidense, Juan Carlos y colegas, estamos viviendo también un contexto electoral mexicano, ¿verdad? Donde la gobernadora de Chihuahua es del partido contrario, ¿sí? Y donde la gobernadora de Chihuahua ha mostrado siempre cierta simpatía por la contención de los procesos migratorios en el estado de Chihuahua. Entonces, es un contexto
electoral en ambos países, es un contexto lleno de eufemismos, es un contexto también donde se han detenido y están siendo denunciados cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Cabe decir que se cateó este fin de semana la casa del delegado del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, ¿verdad? Entonces estamos viendo mucha anomalías en los procesos y muchos actos de corrupción en contra de la población migrante. Cabe decir también que estamos hablando de este tema cuando se cumple un año de la tragedia en Ciudad Juárez. Entonces, como ves, Juan Carlos, colegas, estamos viviendo momentos aciagos muy difíciles en términos de la situación migratoria a nivel mundial. Cabe decir que si estamos preparados como país a recibir a cientos de personas migrantes que están radicando en Texas, en familias mixtas, es decir, familias cuyos integrantes, algunos nacieron allá, cuyos otros integrantes no cuentan con documentos para permanecer allá, y ante esta incertidumbre causado por la ley SB4 deciden regresarse a Chihuahua o a otro estado de la República. ¿Estamos preparados para recibir a estas personas? Tampoco estamos preparados. Entonces es muy importante seguir empujando una política pública integral, transversal y una congruencia con lo que dice el presidente de la República en México, porque esto no es un tema del estado de Texas solamente, estamos hablando de varios estados o de muchos estados de la República Mexicana que colindan con frontera sur y con frontera norte. Debe haber congruencia porque un tercio de las personas solicitantes de refugio y asilo hacia Estados Unidos son mexicanos, son desplazados mexicanos de sur y centro del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que muchas personas que trabajamos en el tema migratorio estamos pidiendo. Además, déjenme comentarles que ayer salió un reporte de la Organización Internacional del Trabajo que dice que $236,000 al año generan las ganancias por el trabajo forzado de personas, y el 15% de esas ganancias es generado por los migrantes, ¿sí? Pagos de cuotas de reclutamiento, pagos de traslado, a ese tipo de situaciones, tráfico, violencia sexual, drogas, etcétera, es lo que se exponen los migrantes cuando sus derechos humanos no están salvaguardados, Juan Carlos y colegas, aquí o allá. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos con Vanessa Cárdenas, Gloria Siria Valdés y Aurea Tlatoa en Mega Noticias Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. También en México hay procesos electorales, hay un proceso electoral para renovar la presidencia. Y a manera de conclusión, Vanessa Cárdenas, las candidatas y el candidato a la presidencia ya se han manifestado en este tema de la migración. ¿Qué deberá ser la próxima presidenta de México? Vanessa, en un minuto, por favor. Sí, tanto Xóchitl como Claudia han dado ya sus propuestas en el tema migratorio, pero creo que nadie ha hecho la mea culpa de la gravedad que tenemos ya en México con el tema migratorio. No es un problema, es una crisis y es una crisis humanitaria que la única forma de resolverla hoy por hoy es con una estrategia coordinada a nivel internacional, donde además se haga una fuerte presión sobre los países expulsores, porque si bien el migrar es un derecho, el no migrar también, para que se puedan quedar en los lugares donde ellos crecieron, nacieron, ¿no? Y que se creen las estructuras sociales para que puedan permanecer ahí. Y si no, pues hacernos cargo cada uno de los países de lo que nos toca, de entender la situación tan compleja que es, y si bien no los podemos absorber con las mejores condiciones en los países e integrarlos, pues por lo menos que este paso y este trayecto no se convierta en una condena de muerte, como lo es hoy ya el cruce de México, siendo la ruta migratoria más peligrosa, de tal manera que podamos capacitar a las autoridades migratorias, que podamos resolver el tema de la inseguridad que los expone tanto a estas autoridades y a la corrupción como a las bandas, y que haya una correcta aceptación y tratamiento en los centros donde estos migrantes llegan, Juan Carlos. Sí, Aurea, ¿qué esperar de la próxima administración federal en materia migratoria? En un minuto, por favor. Sí, claro, Juan Carlos. Pues es necesario repensar justamente esta parte de la constitución de la política migratoria basada desde un enfoque de seguridad nacional, justo porque criminaliza la migración. Entonces es necesario de entrada saber de dónde partimos, es decir, el aspecto más grave de la política contenciosa hasta este punto, pues es parte de la irreversibilidad en la que estamos el día de hoy, en el sentido de las atribuciones que se le ha dado al Ejército, a la Guardia Nacional, para pues justamente contener la migración y justo dar las herramientas o repensar, reprogramar o revisar en su totalidad y a profundidad el diseño de procesos del Instituto Nacional de Migración y prácticamente velando por los derechos de los migrantes. Esa sería mi respuesta. Sí, gracias, Aurea. Gloria Siria, la misma pregunta, ¿qué esperar de la próxima administración federal? En un minuto, por favor. Sí, claro, no voy a repetir lo que dijeron las colegas, que estoy completamente de acuerdo. Es necesario trabajar a nivel administración federal, estatal y local, en distintos niveles de lo que se puede hacer. Hay muchas situaciones, programas, ejercicios que se pueden decidir, hacer y ejecutar, que van más allá de las presiones externas que tiene México con Estados Unidos. Hay que trabajar en el cómo sí, y si ya tenemos la situación migratoria presente aquí, hay que trabajarla en aspectos de política migratoria transversal. Gracias, Gloria Siria, Valdés, gracias, Vanessa Cárdenas, Aurea Tlatoa, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Estamos en contacto para futuras conversaciones. De esta manera concluimos este espacio Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal porque vamos a hablar del tema de seguridad. ¿Cómo va la situación de la seguridad en México? El siguiente análisis en la programación. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.